damos las gracias por acompañarnos y por elegirnos en el día de hoy. Gracias a Dios estamos aquí para tener una hora más y ofrecerle a usted todo lo que le puede dar buena vida. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado de la diabetes. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre la diabetes y sus ojos. Y es que hay una complicación ocular conocida como retinopatía diabética que ocurre cuando el nivel de azúcar en sangre es demasiado alto y afectan los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en la retina. Damos la bienvenida a una experta en oftalmología, amiga de la casa, la doctora Mari Páez, y también a través de la tecnología tenemos ahí conectada en esa cajita de abajo de la parte inferior de su pantalla a la doctora María del Pilar Solano. Bienvenidas ambas, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Doctora, a ver, la doctora dice, ¿para dónde miro? Para la camarita aquella que está allá, doctora. ¿Vale? Vale. Así pasan las cosas en vivo. Y como la doctora es tan simpática, lo arreglamos aquí en vivo. Comencemos con la doctora María del Pilar, antes de pasar con la doctora Mari Páez, que es la oftalmóloga, porque hay indicios, doctora, que el paciente diabético tiene algún signo o síntoma de retinopatía diabética o no avisa. No, la razón por la cual de hecho siempre le decimos a los pacientes con diabetes que tienen que ir a hacerse un examen de ojos generalmente anualmente es porque muchas veces puedes encontrar cambios de retinopatía y el paciente puede ver perfectamente bien. Puede tener una visión de 20/20, pero ya puede estar mostrando cambios en la parte de atrás de los ojos, en la retina, en los pequeños vasitos. Ahora, usted como endocrinóloga, descríbame por favor la historia de un paciente diabético, cuántos años de evolución, qué tipo de estilo de vida tiene ese paciente diabético que le ha ocasionado una retinopatía diabética. En general, con las complicaciones de la diabetes, las complicaciones van de la mano del control de la diabetes a largo plazo. Es como decir el burden de azúcar que tú vas acumulando dentro de tu vida de diabetes, que aumenta el riesgo de tener las complicaciones, una de ellas siendo la retinopatía diabética. Así que si una persona tiene diabetes por muchos años, pues más riesgo va a tener de tener diabetes. Y si esa diabetes no ha estado bien controlada, ahí es donde viene también el riesgo. O sea, que es duración de la diabetes y control. Si un paciente está bien controlado, menos riesgo va a tener. Dos frases fundamentales que ha dicho la doctora endocrinóloga: duración, años en que hace que el paciente es diabético, y control. Porque lo contrario, doctora, por ejemplo, si el paciente data de 2 décadas, más de 20 años con diabetes tipo 2, sin embargo, ¿la tiene controlada? ¿También corre riesgo de retinopatía diabética? Sí, el riesgo es mucho menor que otro paciente que tenga el mismo tiempo de diabetes, pero que haya estado mal controlado. O sea, el riesgo no es cero, está allí, pero es mucho menor. Y esa es una de las razones por las cuales el paciente con diabetes debe estar muy bien controlado para prevenir el desarrollo de todas estas complicaciones. Doctora Mari Páez, como oftalmóloga, ¿qué significa el término retinopatía diabética? ¿Qué pasa con el ojo? Realmente la diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a todo nuestro organismo y tiene como órgano blanco principalmente los vasos sanguíneos. Entonces, la diabetes, la tipo 1, que comienza con etapas más tempranas, pues generalmente en etapas más tempranas también hay el riesgo de producirse la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la enfermedad de la retina causada por esa enfermedad vascular que es producida por la diabetes. Como dijo la doctora, el tiempo de evolución de la diabetes, el control de la diabetes son fundamentales. Si no llevas un control y mantienes unas cifras de azúcar en sangre dentro de los valores normales, aún con tratamiento, pues corres el riesgo de tener retinopatía diabética. De hecho, aún con tratamiento, el riesgo lo podemos disminuir o minimizar, pero no lo vamos a eliminar. Ahora, ¿es reversible, doctora, una vez diagnosticada la retinopatía diabética?
Hay una parte de la retinopatía diabética que se puede revertir, la formación de membranas, la aparición de neovasos. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es el mecanismo por el cual se produce la retinopatía? ¿Qué quiere decir eso que acaba de comentar? Porque la audiencia a veces con nuestra terminología médica se confunde. La aparición de neovaso. Ajá, los vasos son vasos nuevos que se crean. Estamos hablando de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre? Eso que está viendo en pantalla, exactamente eso que está viendo en pantalla. Es lo que ocurre. Los vasos sanguíneos, esas tuberías. ¿Qué ocurre? La glucosa compite con la hemoglobina, que es lo que nos lleva el oxígeno, es lo que lleva la comida a los tejidos, por el transportador. Cuando hay mucha glucosa, la glucosa ocupa el lugar de la hemoglobina, entonces los tejidos reciben menos oxígeno del que necesitan. Al recibir menos oxígeno, ¿qué hacen? Pues bueno, si fabrico vasos sanguíneos voy a tener más sangre, pero esos vasos sanguíneos son anormales. Entonces crecen como los que veíamos en el esquema anterior, crecen en todo nuestro cuerpo y por supuesto también en la retina. Entonces se pueden producir hemorragias porque hay salida de fluido de los vasos sanguíneos al espacio de la retina. Ahora, básicamente, doctora Mari Páez, todo paciente diabético, y por eso decimos, y esto es importante que nuestra audiencia lo entienda, primero que todo, la doctora como va a comentar, cuando a un paciente le decimos, eres prediabético, entonces hay chance de no ser diabético, porque una vez que eres diabético, que es lo que quiero transmitir en este momento, la diabetes comienza a actuar de forma silenciosa y tiene muchas consecuencias en riñones, en corazón, en la vista, en el sistema circulatorio en general periférico, por la neuropatía periférica. Sin embargo, ese silencio en el que actúa internamente siempre va a costar pues órganos y sistemas, doctora. Sí, como decía la doctora ahorita, la diabetes es en realidad una enfermedad vascular que se caracteriza por niveles altos de azúcar. Todas las complicaciones de la diabetes suceden en los vasos sanguíneos. Cuando suceden los vasos sanguíneos, que son bien pequeñitos, es lo que llamamos las complicaciones microvasculares y son precisamente la retinopatía diabética. Cuando afecta a los vasos pequeñitos, que son los que forman el riñón, se llama nefropatía diabética. Cuando afecta a los vasos pequeñitos que tienen que ver con los nervios que van a las piernas, a los brazos, es cuando llamamos la neuropatía diabética. Ahora, cuando la diabetes afecta los vasos sanguíneos más grandes, que son las coronarias, ahí es donde aumenta el riesgo de una enfermedad cardiovascular como infartos, o si son las arterias del cuello, aumenta el riesgo de tener strokes. Por eso las complicaciones de la diabetes siempre son vasculares. Y como decíamos ahora, buen control de la diabetes disminuye el riesgo de tener estas complicaciones a largo plazo. ¿Hay algún signo, doctora Mari Páez, como oftalmóloga, que el paciente empieza a referir, que usted dice, sospecho que esto ya es retinopatía? Realmente la retinopatía cuando comienza es completamente silenciosa y el paciente no se da cuenta. La única manera que se puede dar cuenta es yendo a los chequeos, por lo menos una vez al año, de sus ojitos con un oftalmólogo, siendo diabético, es prácticamente mandatorio. Es mandatorio hacerlo por lo menos una vez al año. Y en pacientes diabéticos con mucho tiempo de evolución, yo diría que la evaluación oftalmológica debe ser cada 6 meses. De hecho, muchas veces se hace diagnóstico de diabetes en la consulta oftalmológica. El paciente va por primera vez a la consulta, le ponemos unos lentes, el paciente al mes dice, ya no veo con los lentes que me habían puesto, uno le manda a hacer una determinación de azúcar en sangre y tiene el azúcar en sangre en 200 o 300. Y no sabía que era diabético. Y no sabía que era diabético. Todo comenzó por los ojos. Fue una de las primeras manifestaciones. Entonces eso quiere decir que es un paciente diabético sin tratamiento, como dice la doctora María del Pilar, sin tener tratamiento, sin poder controlar el azúcar, que no sabía que era diabético y ya inmediatamente se afectó la visión. Claro, porque los niveles de azúcar altos en sangre hacen que el ojo se vuelva miope.
Entonces tú le pones un lente a un paciente miope con una corrección de miopía y por cualquier razón, al ponérsele tratamiento, baja el azúcar en sangre y ya los lentes no funcionan. Entonces es una manera de saber que el paciente tuvo el azúcar o lo tiene alto en determinado momento. Y en ese caso, María del Pilar, doctora, ¿no se puede determinar desde cuándo ese paciente era diabético? ¿Y no lo sabía? No, en realidad hay un gran porcentaje de pacientes con diabetes que han estado sin diagnóstico, puede ser por 5 años, 10 años. En general, tú no empiezas a ver complicaciones microvasculares antes de los 5 años. Por eso, cuando un paciente es diagnosticado con diabetes tipo 2, se recomienda hacer un estudio oftalmológico al momento del diagnóstico, porque no sabe si ese paciente ya lleva 5 años de diabetes que no estaba diagnosticado porque estaba totalmente silencioso. En el caso de la diabetes tipo 1 es un poco diferente porque la diabetes tipo 1 se presenta desde el principio con síntomas, entonces es más difícil que haya llevado una evolución larga sin haber sido diagnosticada. Entonces siempre en el diagnóstico de diabetes ya es el momento de referir al paciente al oftalmólogo para que le hagan su examen oftalmológico, y a veces ya encuentras, desde ese momento encuentras cambios pequeños de retinopatía. Vamos a despedirnos unos segundos y vamos a seguir hablando con nuestras especialistas, la doctora endocrinóloga María del Pilar y la doctora Mari Páez, oftalmóloga, y les voy a preguntar qué está pasando, que cada vez se diagnostica más la diabetes tipo 2. ¿Realmente se puede prevenir? ¿Cómo detectar la diabetes a tiempo cuando no haya producido todavía daños en órganos y sistemas? Y otra pregunta que les voy a hacer, y se las dejo a ustedes para que piensen. Además de la retinopatía diabética, hay otra afección en los ojitos que la diabetes puede ocasionar igualmente de forma silenciosa. Todo esto lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro panel del día de hoy. Y tenemos una invitada que va a venir a hablarnos acerca de un tema que también me gusta mucho, me encanta. Le dicen luna fresa y ya viene por ahí. Es la luna llena de junio, que es llamada luna fresa. ¿Por qué le llaman luna fresa? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestros comportamientos? Va a ser este fin de semana. Vamos a hablar con nuestra querida astróloga Malela Arismendi, porque es cultura también saber cómo los astros nos afectan a nosotros positiva o negativamente, porque usted sabrá que no somos los únicos que estamos en este universo, ¿verdad?